invitado, Julio Giudice. Señor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Es más joven, de hecho, así en persona. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal, Julio? Bien. Al fin se nos hizo. Al fin se nos hizo porque mucha gente ha seguido tu carrera. Te conoce el personaje de La Tenchi, te conoce el personaje de Doña Tula. Muchos años trabajando con estos personajes, otros que también has tenido la oportunidad de hacer, que ya lo vamos a estar platicando, pero muy poco la gente conoce de la persona en sí. ¿Quién está detrás de estos personajes? Y es Julio Giudice. Bienvenido, Julio. Gracias, muy amable. ¿Todo bien? Bien. Qué correcto. Vos a ver que cuando estoy así normal, o sea, me pongo nervioso. Y cuesta. Si se me sale alguna palabra, me van a disculpar, pero mirad. No, tranquilo. Bueno, comencemos, Julio. Realmente, ¿quién es Julio Giudice? ¿Cómo fue tu niñez, de tus padres, de tu familia? Contanos un poco, Julio. Bueno, mira, entre paréntesis fue una niñez prácticamente normal. Digo entre paréntesis porque mi papá no era muy normal, que digamos. O sea, de ahí traemos la normalidad de mis 4 hermanos y quizás mis hijos también, de un poco de tara, de las locuras que tenemos, porque los 4 somos así. Mi mamá, hasta donde yo la conocí, era una persona así más normal, porque ella murió cuando yo tenía 11 años. Pero mi tata sí era una persona... no tal vez desquiciada, pero tenía un montón de cosas raras, sí, no, sí, más o menos. Sí, o sea, también furioso, igual que tu tata, sí, repugnante cuando quería, o sea, que se daba riata con todo el mundo. Él, ¿cómo se llama? Había estudiado Aikido, era 7º dan en karate, no sé qué puerca, y entonces le habían dado un grado militar solo por dar clase en la escuela militar. Entonces era de lo que en aquel tiempo se podía hacer, ahora no. Él iba en un carro, ponerle y alguien le paraba, y como andaba con pistolas, se bajaba. ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué? Te voy a matar. O sea, así, con mi mamá y con nosotros a la par, mentando. O sea, era una tara que solo mi hermano la ha sacado, pero se ha calmado un poco, yo no. Entonces, además de eso, le usaba contar cuentas cuando se ponía a hacer chistes, que se echaba sus tragos, toda la gente, Julio, contar, porque empezaba a contar babosadas. Nos compraba todo tipo de animales, tuvimos venados, mapaches, de todo el animal que fuentes. Eso sí lo agarré yo de los animales y se los ha trasladado a mis hijos, porque yo he tenido todo tipo de animales, cuyos raros, ratas, culebras, no. Sí, o sea, cosas raras. Entonces, Julio, ¿realmente tuviste una niña sí, normal. ¿Familia? Sí, en familia. Mi familia por los 2 lados era bastante grande, entonces yo pasé la mayoría de mi niñez, por ejemplo, de andar en muchas fincas. Entonces, por eso es que mis hermanos y yo, nosotros nos encramamos en palos, nos íbamos a zampar a donde estaban, a torear a los toros para que nos siguieran. Porque mi papá llegaba, se ponía a chupar con sus cheros y tal, y nosotros nos soltaba. Sí, ahí los cuches que salgan, ¿vea? Entonces nosotros nos íbamos a zampar a donde fuera, o sea, a tirarle piedras a la gente, o sea, solo a hacer... Desmadre, ¿vea? Inclusive, ¿cómo se llama? Éramos un poco difíciles, somos 4, 3 varones y una hembra, yo soy el segundo. Éramos bastante difíciles. Yo ahora lo he sabido, que mis tías me dicen, ustedes cuando llegaban a la casa, nosotros les decíamos a mis primos, vea, hoy vienen los niños Hernández, por favor guarden todos sus juguetes, échenle llave al... O sea, guarden la cristalería, porque nosotros llegábamos y nos subíamos al techo y a mis primos, subiste, maje, subiste. Y los subíamos, se caían los monos pasmados y nosotros como que ya estábamos acostumbrados. Claro, pues. Claro. Una vez a una prima de nosotros que era de brazos, tenía 2 hermanas mayores y nos encerramos en el cuarto y como mi hermana era puro macho igual que nosotros, o sea, hacía lo que... Entonces la bichita estaba y nosotros, vaya, y la bichita como de ponerle 3 o 4 años y la bicha, y nosotros, vaya, que se ría. Y antes las mujeres usaban unas esponjas así, que agarraban los talcos y le hacían así. Y entonces, vayan ahí, agarraban y la mona, todos los talcos y empezó a chillar. Y la pilla, mamá, ¿y qué le pasaba? Y no, que esto le metieron, o sea, y así, ¿me entendés? Era sí, o sea, a donde llegábamos era desorden. Bueno, en resumidas cuentas, también tuviste la fortuna de tener 3 hermanos, una niñez que fueron un desmadre, como decir, pero la disfrutaste. Y que los tiempos eran más seguros, porque si no, claro, a ver qué nos hubiera pasado. Diferente. Bueno, entonces, vas creciendo, tus estudios, cuéntame un poco acerca de tus estudios y llegaste hasta 6º grado. Mentira. Ay, no guarde. Me gradué a mucha honra del externado de San José. Sí, ok. Con 5. Pero era permitido en aquel entonces. En aquel tiempo era 5
la mayor nota. O sea, con eso es lo mínimo con que podías pasar. Ya rapadito. Yo lo siento mucho, pero no daba más de lo que necesitaba. O sea, sí sacaba 3 unos y ponerle, vea, pero 3 sí, siempre fui mal estudiante porque fui huevón, no lo voy a mentir. Inglés nunca aprendí, o sea, 0 yo, y fue maestro en copia, eso sí, lo puedo decir con mucha honra. Yo también. Yo También, ya copia, somos dos. hasta me lo sacaba de aquí, me está rascando y ahí tenía la copia, pero, o sea, copia, pero yo lo que hacía es que, por ejemplo, ponerle, tal vez en la primera eran 5 áreas y teníamos que, dividido, tenía que ser 5. De ponerle que en la primera había sacado 7, de casualidad en la 8, y si en la última yo solo necesitaba 2, yo en el examen 2 sacaba. No. O sea, no diga, Lo no, yo, justito. o sea, solo respondía a las 2 preguntas, si eran 10 preguntas, y te decía, son 4 las que estas ya están, y las otras le ponía otra tontera, y yo 2 sacaba. No regalaba mi inteligencia. Bueno, lo que supuestamente. Supuestamente. Bueno, la gente te conoce por estos personajes, por la vida artística, pero ¿qué tipo de trabajos has tenido? Contame un poco, pues porque realmente sí sé que has tenido una vida profesional totalmente diferente a lo que estás haciendo. Bueno, te voy a decir que es más, o sea, volviendo al colegio, yo fui una persona, en el colegio era súper calmado. O sea, no, yo no jodía ni nada. Era súper calmado. Era saliendo del colegio con mis hermanos o con la demás gente que se soltaba el diablo, ¿me entendés? Entonces, quizás la locura y lo de fregarse acrecentó más cuando se murió mi mamá. Porque nosotros quedamos, mi hermano de 12, yo de 11, mi hermana de 10 y el otro de 9. O sea que mi mamá pasó como que era chucha tirada alimentando a los 4, porque no sé cómo hizo. Y no trabajaba, obviamente. Entonces, yo conozco el caso, yo sí. conozco ese caso. Bueno, de cuando ella se murió, mi papá pasó 9 años viudo. Eso sí, tuvimos que nunca, ahí no hubieron que llevar a una mujer, jamás tuvimos eso de que le fuera infiel a mi mamá, o si lo hubo, no sé, pero nosotros nunca nos dimos cuenta. Okay. ¿Vea? Y nosotros pasábamos con las muchachas, porque mi papá trabajaba en entidad desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, llegaba a las 7. Nosotros pasábamos al llegar del colegio, nos iban a traer, llegábamos, nosotros pasábamos. ¿No salían huyendo las muchachas? ¿Cómo no? Cada mes se cambiaba. Te pregunto, pues, sí, porque a mí porque me pasa. Sufrían, ¿me entendés? Porque nosotros a ellas las atacábamos. Entonces a la bicha nosotros la zampábamos al cuarto, le quebrábamos cuadros en la cabeza o la amarrábamos. Espérate, le decíamos, te vamos a amarrar, y la sacábamos amarrada a la calle, ¿me entiendes? Y la bicha, o sea, salíamos a las calles a tocar timbres, a ofrecerle a la gente, ¿cómo se llama? Que les cobrábamos un colón. Y pues nosotros íbamos a investigar si las sirvientas tenían damo por fuera o si se metían con el... O sea, era lo que se ocurría, sí, lo que salía en el momento. Yo empecé a trabajar desde muy joven porque mi papá cuando salíamos del colegio nos metía a trabajar, a mis hermanos de idea y así, y a mí me podían en Mudanza Suárez, que era de mis tíos. Eso era que estaba pero a echar riata, no creas que hay el niño, no, a mí me pusían en la bodega. Allá donde tenía que ir a abogar, me acuerdo que nos íbamos a las Texas Instruments y me ponían a cargar una babosada como de 100 libras y yo, y como era medio cerdo, pero ¿y para dónde? Pues entonces eso me hizo también, desde muy pequeño, agarrar la responsabilidad y a no hacerle mala cara a nada. ¿A qué hora comenzaste a trabajar? ¿Qué edad tenías promedio? Bueno, como desde los 15. Sí. O sea, saliendo del colegio, pero ya sí siempre fui como travieso. Me acuerdo que habían unos, ¿cómo se llama? Unos extintores que decía, voltéelo para que se encienda. Y yo desde que llegué, y cómo era aquello de que, ¿cómo será esto? Hasta que un día estaba todo solo al mediodía y dije, yo voy a probar, dije yo. Y lo agarro la babosada y la volteo y empieza a echar un espumarado. Y entonces yo sí, y le doy vuelta a la babosada y no paraba porque una vez destapado, mira, yo, o sea, hasta que le agarré una babosada y la amarré así y lo volví a poner y limpié, pero obviamente ya se dieron cuenta, me mandaron a llamar mi tío y que nada, pero esas eran más o menos pequeñeces. Lo peor fue cuando ya ingresé a trabajar, ya estaba con lo que es mi esposa andaba de novia y ella fue la que me dijo, mira, empecé a trabajar, ya había dejado, había dejado de estudiar, hice 3 años en la universidad de arquitectura, pero ya cuando empecé cierta materia en que me quebraron, dije, no es para mí. Ya no más. Como yo me pagaba mis estudios en ese tiempo, no, entonces digo, mira, me metí a Jardín del Recuerdo porque había una prima mía y ahí fue porque todas las viejas, yo era el chinchín de ellas. Entonces ahí, y ellas no eran ninguna agencia, todas eran mayores que yo, pues las viejas, ponerle que había un pasillo que era de espejos así, y entonces le decía a una chera, vaya, Irene, vení, le decía yo, y entonces pasábamos y íbamos por todo el pasillo,
escupiendo la babosada. Después, ¿quién ha escupido esta babosada? Ahí vino un cliente que era un viejo bien cholero y él fue el que escupió toda la babosada. O ponerle de repente que todas las viejas, mira, Julio, que no es que ella. Y me dijo, vaya, le decía, me baja el pantalón, vaya, le baila. O sea, no, mira, ahí sí o sea, como que ya se me salió más la locura. Pues, ¿Cuántos años estuviste en jardín? Estuve como 13 años. No. De ahí me pasé ya a... No, estuve ¿cómo se llama? 6 meses primero de vendedor, pero no vendí nada. Entonces hubo una persona... a la gente. Entonces hubo una persona que, ¿cómo se llama? Que se salió de un puesto y la gerente general de ventas, que es doña Teresa Arnaucenada, que yo todavía le digo mamá, porque ella me sigue a trabajar, me agarró para ese puesto de reservaciones. Ahí hice como año y medio. Después me ofrecieron un trabajo en Anglo Salvadoreño y Seguros. Me fui. De ahí no me gustó, me regresé otra vez, me volví a agarrar la Tere, de ahí me ofrecieron en una reaseguradora, me volví a ir y de regreso me dijo, ya no te puedo agarrar en planilla, me dijo, vendé y lo vamos a meter las ventas por otro lado, pero yo no me gustaba vender. Entonces de ahí cayó lo del trabajo de TACA. Exactamente. De ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocerte por medio de mi mamá. Ajá. Pero que sabía que estabas de sobrecargo. Inclusive entrar a TACA fue un poco... Mi esposa me dijo, mira, el problema es que cuando me dijo, mira, hay una cuestión para sí, le dije, sobrecargo, eso es lo que yo quiero. Pero mira, me dijo, ahí necesitas hablar, ya voy a ver, porque no, yo los dog y yes. Y no, dog, sin nada. Mira, me dijo, pero es que ahí no pasa, me dijo, cierto, me vale, le dije, pero yo eso es lo que quiero y eso lleva, tanto jodí. Pero no podía entrar porque mi hermano estaba trabajando en TACA y no permitían que 2 personas estén. Pero como mi hermano era igual de loco que yo, se salió de TACA y entonces entré y él se iba a Europa, vivía 3 meses allá con una chera, se regresaba, agarraba trabajo y así estaba, o sea, igual, peor. Entonces me dijo mi esposa, mira, me dijo, el problema es que te van a hacer una entrevista en inglés. Y entonces le dije, pero como mi esposa trabaja en Panam, conocían a toda la gente de TACA, entonces me dijo, ya te voy a averiguar cuáles son las preguntas que te van a hacer. Vaya, me dijo, te van a preguntar, why would you like to be a flight attendant? ¿Por qué querés ser sobrecargo? Entonces vos tenés que responder, taca, y pasé una semana, hasta que me lo perdí de memoria. Y unas otras 2. Y cabal, mira, el día que llegué, era la psicóloga, ella había salido de la escuela americana y entonces hablaba así en inglés. Well, Mr. Hernandez, why would you like to be a flight attendant? Because I would like to develop my knowledge in public relations with the people. Ya lo tenía, ¿ves? Entonces me dijo en inglés, vea que por qué quería seguir estudiando, pero yo sí se lo entendí. ¿Piensa seguir estudiando? Yes, le dije yo. No, me dijo, you can't. Y empieza la vieja a hablar y hablar. Y no. Media hora y yo, yes, yes, no le entendí nada. Porque no puedes, media hora estar trabajando en su eso. inglés está perfecto, pasemos al español. Entonces yo andaba en los aviones, yo aprendí inglés a pura riata, porque yo andaba en los aviones, me decían los pasajeros, excuse me, what time is it? Wait, y decía, mira, hay una vieja que está preguntando algo, y me decía el otro, Julio, te está preguntando algo, yo no sé, o sea, ¿cómo se dice? Así. Comenzaste a trabajar sin saber. Todo el entrenamiento, los cheros míos, que eran mis compañeros, les decía, ¿qué quiere decir esto? Porque yo de memoria, me aprendía todo de memoria. Es más, cuando me echaron de TACA a los 20 años, porque ahí cuando... 20 años. 20 años eché riata ahí. Cuando me echaron... Que vos si quisieras seguir todavía de sobrecargo. O sea, no nos echaron así como decir por mala, sino que nos dijeron, miren, ya no tenemos nada que ofrecerles, le ofrecemos el retiro voluntario, nos dieron una placa bien bonita, estuvo don Roberto Crite, el gerente, todos los gerentes, o sea, y estaba la licenciada de González, que era la que me había entrevistado. Entonces empezamos a hablar de nuestra experiencia y entonces yo conté esa, y desde ese día me dice, mire Julio, me dijo, yo cada vez que lo veo a usted, me acuerdo que usted ha sido el único error que he cometido en mi carrera de psicólogo. No. Pues sí, póngame la domé. Increíble, pero 20 años. 20 años de sobrecargo. Imagínense a quién nos pone en los cielos, ¿verdad? ¿En quién va a ser nuestro consejero? ¿A quién le vamos a pedir? A personajes como esos. No, pero te voy a decir, yo he sido loco y acá me pasaron un montón de cosas y estando en televisión, pero dentro de eso tengo mi otra parte porque como soy Géminis, quizás yo cuando me levanto de mal humor me odio yo mismo y la gente no me tiene que hablar. Igual cuando ando serio o cuando ando, o sea, no ando con la jeta pelada todo el día. La gente dice, ay, usted en su casa de ser bien chistoso. Pregúntele a mi mujer y a mis hijos a ver si es cierto. ¿Verdad? A nosotros también. Va.
tu papá se ha de haber sido, ¿me Sí. entendés? O sea, una furian, o sea, candela en la casa, como dicen, no sé qué, de No la sé calle. qué. Bueno, Pero bueno. pero, ¿cómo se llama? Sí, siempre he sido bien responsable. O sea, yo aquí puedo hacer chistes, pero si me ponen a dirigir, la gente no me aguanta porque soy extremadamente exigente y que para mí tiene que ser hora inglesa porque así me acostumbré en Taca. Ya se me acordó. Y si mi trabajo lo hacía bien, me aprendía todo, era el número uno de mi grupo, salía el mejor, o sea, y como yo era por seniority, el que Muy quedaba dedicado arriba a te lo que mandaba. tanto Entonces, eso sí, aunque siempre me metí en huevos, o me seguían a mí los huevos. En una emergencia, señores, en una emergencia, ¿y a quién le íbamos a confiar toda la emergencia? Imaginando las indicaciones. Excuse me, please, and... No, pero fíjate que tendrían que haber confiado en mí porque yo no le tengo miedo a nada. No, pues Yo sí, me pero puedo la gente zampar no donde sabe. estén balazos, yo me zampo al mar porque de chiquito nos metíamos al mar a revolcarnos ahí en el Tunco, en la, ay, como en la roca del Tunco, qué bonito. Decía, vamos, ya lo conozco desde que teníamos 6 años, nos íbamos a zampar a donde estaba la reventazón, ya sabíamos cuándo zamparnos debajo del agua para que no nos rompiera la roca contra la... Y a nuestros primos los llevábamos, esta es la prueba que tienen que hacer y salían todos pedaceados, porque como la roca estaba así, nosotros que... Y niños y nada, fueron a pasar la prueba. Julio, de verdad, queremos también hablar acerca de Agradecerle, tu vida. muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Ya van a pedir pizza, se la van a... Vamos a hacer una pausa. Queremos hablar de tu vida artística. Has hecho cine y de dónde es que surgen todos estos personajes que le llevan mucha alegría a todos los salvadoreños y a muchos salvadoreños también en el exterior. Y a Señores, otros que les cae mal, pero igual me pela, tengo que trabajar. no, pues sí, el hambre es terrible. Señores, hacemos pausa. Ya regresamos con más en esta entrevista con Julio Judice. ¡Eso!